especialista, es una firma especializada en protección de datos. Bueno, ya lo explicaréis un poco vosotros, pero pienso que hoy en día es un tema que preocupa muchísimo a la gente, a las empresas, o no preocupa y tendrían que preocuparse por esto, ¿no? Igual un poco las conclusiones de esto sería que la gente tiene que tomar conciencia de algo que puede tener unas consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, yo para empezar me gustaría saber, dada vuestra experiencia, que me explicarais un poco cuál ha sido vuestra experiencia en materia de protección de datos y un poco vuestra trayectoria profesional. Porque además también quería hacer inciso en que Georgina es abogado y Jaume es ingeniero, con lo cual que veo que es una tendencia bastante a la alza hoy en día. Sí, un tándem importante a nivel de... Sí, bueno, esto al final llega bien a nivel de consultoría, las dos vertientes, ¿no? La parte más legal y más técnica, pero hace años ya que estamos juntos y está funcionando, y al final la gente se piensa que la parte de protección es solo jurídico y no hay un componente técnico importante. Yo ya conozco a tres que tienen este perfil. Y cada vez habrá más, en despachos a nivel de, si tratas temas de ciberseguridad, etcétera, de que hay la necesidad de perfil informático no solo para la parte interna del despacho, ¿no? Es que las dos partes son muy importantes, porque la parte técnica por el tema de la informática, de la parte técnica, y luego la parte jurídica para conocer bien la normativa, que es lo que se aplica, cómo se tiene que aplicar. Claro. De hecho, nosotros apostamos por este tándem desde el principio. Bueno, vamos a hacer 10 años. Desde 2014. Pues igual sois pioneros en esta fórmula. Bueno, al final cuando creamos PYME, ¿no? Al final es una plataforma online donde empezamos con la plataforma online, que era el objetivo de que fuera una plataforma escalable, donde micropymes y autónomos se pudieran dar de alta y hicieran toda la gestión de documentación a nivel online. Pero el mercado te va llevando y nos hemos convertido en un tipo despacho, nos trataron en su momento de startup. Bueno, al final la gente, pues el perfil de cliente que ha preferido, pues prefiero pagar un pelín más y tener la consultoría tradicional, ¿no? Es decir, tenemos como diferentes canales: el canal online para micropyme que se quiere elaborar el mismo todo el servicio, un canal híbrido donde acompañamos pero siempre con el soporte de la plataforma online, y luego la consultoría tradicional a medida que llamamos nosotros, de visitar al cliente con este perfil de ingeniero y abogado y hacerle un poco la auditoría a medida de todo su proyecto. Claro. Y volviendo un poco a la pregunta inicial, porque a mí siempre de las firmas me encanta la historia, siempre digo que se tendría que insistir, porque de allí ves un poco las características de la firma, cómo surgió. Yo venía de un despacho bastante importante en Barcelona, que es especialidad fiscal. Llevaba allí, de hecho yo empecé como informático, si así remonto muy atrás, estaba reparando ahí ordenadores y cambiando cartuchos de tinta y tal, pero en su momento se creó un departamento de nuevas tecnologías, se llamaba en aquel momento, y empezamos a apostar por todo este tema más de protección de datos, avisos legales para web. Pasaron los años, allí creamos un portal específico para farmacias que sigue funcionando, tengo entendido. Y bueno, en su momento te planteas esta parte, ¿no?, de salir a lo mejor de tu zona de confort, y me planteé el proyecto de PYME con mi ex socio, cosas que van pasando, ¿no?, en la vida, de la separación de un socio que fue bastante difícil, pero bueno. Al final. Sí, y él nos conocíamos éramos amigos, tema ocio, deporte, y él me dijo: mira, creo que tu idea es buena a nivel de montar todo esto para pymes, te aporto la parte de tecnología con su programador, y lo montamos esto hace 10 años, y yo aporto un poco pues la parte de know-how y crear todo esto. Y ahora, pues bueno, Gina se incorpora hace años ya como coordinadora del área legal, y tenemos un equipo, hoy pensaba 11 porque ya una chica en prácticas, o sea que sí, y hemos ido creciendo, y al final te da cierto respeto nuestra parte de crecer y de estructura, pero no nos podemos quejar. Están yendo bien, sí, nos hemos cambiado también, hemos pasado por la parte de coworking, bueno, un poco todas las etapas, ¿no?, que al final cuando empiezas 2, 3 sí, y ahora pues estamos aquí en este despacho que estamos bastante bien y cabemos todo el equipo. Yo por mi parte fue más fácil, yo acabé la carrera, me puse a trabajar en un despacho de abogados en el departamento de nuevas tecnologías, que hace 15 años decía, no sé qué es esto, pero bueno, también como soy muy así, dije, pues me tiro a la piscina, vamos a ver qué es. Y a los 3-4 años, después de ver el techo de cristal, de decir, no, es que a mí me gusta mucho formarme, necesito estar yo a mi aire,
y hacerlo a mi manera. Me puse por mi cuenta y fue justo cuando conocimos con Jaume y él estaba con su socio montando la plataforma y yo dije, bueno, yo sigo con mi bola, mi rollo y nada, ya van pasando los años y ahora hace 10 años, o 9-10 años, dijimos, venga, pues nos juntamos y yo te aporto toda la parte jurídica que necesites para PYME. Y entonces pues, a raíz de ahí empezamos desde 3, hemos ya los 11 que hice yo, ¿no? Y poco a poco, de forma orgánica, pues bueno, tenemos nuestros más, nuestros los lunes hacemos reunión de equipo y hoy ha habido reunión aquí que no cabemos y hay tensión, pero bueno, el día de la semana que repasamos todos. Que somos como casi un matrimonio de muchos años. No, pero bueno, es bonito porque aquí realmente en la cabeza vemos aquí más o menos un 50% hombre y mujer y esto ya también ya de por sí. Aquí todo el equipo son mujeres. Bueno, esto estoy solo, a ver, esto acostumbra a pasar, lo que no acostumbra a pasar tanto es que arriba también hay alguna mujer, o sea, con lo cual ya está muy bien. Formamos un buen equipo en ese mundo. Sí, está muy bien. Vamos, nos peleamos, pero siempre remamos en el mismo dirección. Por lo tanto, eso es lo más importante. Por eso de ahí que llevemos 5 años. Muy bien, entonces ahora viene la pregunta del millón un poco. ¿Qué riesgos corren las empresas en materia de protección de datos que en la mayoría de los casos, como hemos dicho, no conocen? Podríamos mirarlo desde 2 puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de las sanciones. Es el que menos nos gusta, pero por eso empiezo por este, pero no es el que voy a seguir midiendo. Pero sí que es verdad que si incumples la normativa, tienes unas sanciones que pueden llegar hasta los 10 millones de euros, hasta los 20 millones de euros, o te puede tocar la facturación del año anterior, con un 2% o 4%. Si bien es verdad que hay atenuantes, hay agravantes, hay eximentes de la normativa que te pueden permitir que no estés o que no te lleguen a sancionar económicamente, pero sí que es como el tirón de orejas, se te generan unos antecedentes dentro del ámbito de protección de datos, dentro de la agencia, de la autoridad de control. ¿Qué pasa? Que no es agradable. Entonces, en el momento en que una empresa o tus competidores o tus propios clientes ven que no les das la garantía suficiente como para confiarte tu información, porque al final todas las empresas lo que tratamos, con lo que estamos el día a día es con la información de nuestros clientes. Si no valoramos esta información, si no la guardamos, si no tenemos el compromiso de usarla, ¿qué hacemos? Nuestros clientes, ¿qué garantía, qué confianza les vamos a dar? Claro. Entonces es importante dar y generar la confianza para que nos den su información, sus datos personales, pero no solamente sus datos, es su intimidad, su manera de trabajar. Claro. Sí, más allá de sanciones, como decía, al final hay mucha política del miedo en nuestro ámbito y aquí potenciamos un poco que tenerlo bien te aporta organización, protocolos establecidos, formación al usuario. Y te diría que al final esto es una legislación que la gente lo ve como, bueno, una serie de obligaciones legales, unos protocolos, unos contratos, tengo esto, hago mis deberes y cumplo. Y hoy en día con el movimiento que hay ya de newsletters que se mandan a gente que no te ha consentido, le mando un WhatsApp a mi base de datos de clientes sin tener su consentimiento. Claro, un grupo de WhatsApp sí, porque sí. Cookies, todo el tema de las cookies, páginas web, banner de utilización de las huellas. Las sanciones que mencionaba Gina son las más top, pero hay sanciones que cada semana lo mandamos en nuestra newsletter, 3.000 o 4.000 euros por no tener correctamente redactados los avisos legales de las cookies de mi página web. No tenemos de los textos de las cookies, ya pueden ser 10.000 euros. Entonces aquí al final es un punto de, bueno, invierto en esto, establezco una serie de medidas de seguridad y tengo garantías de que esto, las sanciones pueden venir o de oficio o puede que te denuncien, que hay un requerimiento por parte de un ex empleado, un cliente descontento que te ha comprado en tu e-commerce y no ha visto reflejadas las condiciones que él quería o que no estaban acorde a la normativa. Todo esto, pues hay un caldo de cultivo ahora aquí de mucho movimiento por parte de la agencia porque cada vez hay más conocimiento. Cada vez hay más conocimiento de la normativa de qué es tu intimidad, que son tus datos, claro, tu información. Claro. Entonces, ¿qué hace una empresa cuando tú te apuntas a una newsletter o te apuntas para un servicio y que te estén luego acribillando a newsletters, como dice él, o que te pongan a grupos de WhatsApp que tú no has permitido, claro, o que te envíen información y tú no la quieres? Entonces, esto se tiene que respetar y tenemos que crear, como decías, la conciencia de que la información que nos dan no es para todos, sino que es para lo que el propio usuario quiere, que encima eso te la da. Entonces, si tuvierais que dar, ya con toda esta explicación, ya lo habéis explicado, pero si tuvierais que dar unos tips básicos de prevención en materia que vosotros aconsejarais como mínimos. Sí, o sea, ahora la agencia también ha lanzado la Agencia de Protección de Datos, que es como quien manda, ¿no? A nivel de, está
¿no? Y la potestad de sancionar la tienen ellos, ¿no? Pero ten un buen protocolo interno, confía a lo mejor en una empresa que te lo pueda llevar, que esto es importante, ¿no? Porque a veces yo he visto ahí unos modelos, tal, copia y pega, ojo con esto, y tengo unos protocolos internos, pero ya no solo, o sea, toda la parte esta jurídica de cláusulas, contratos, etcétera, pero luego una parte más proactiva de qué voy a aplicar yo para cuidar los datos que estoy gestionando, ¿no? Y a nivel técnico también, esta parte que decimos te auditamos toda la parte de clausulado, pero oye, ¿cómo haces las copias de seguridad? ¿Cómo tienes los pasos? Todo el mundo accede a todo, hay perfiles de usuario, una auditoría que nosotros hacemos también a nivel más de técnica de sistemas, y luego diría muy importante la formación, porque los ataques que vemos ahora a despachos, a clientes, cada semana hay alguno, me han hackeado la base de datos, me la han encriptado, me piden bitcoins para rescatar, me he quedado sin la copia de seguridad. Ostras, ten todo esto en cuenta, pero sobre todo nosotros podemos hacer las entregas a los clientes a gerencia, ¿no? Claro. Pero el empleador que está en el día a día tratando datos debe conocer todo esto y la normativa. Es uno de los activos más importantes de las empresas, pero al final los que se equivocan más. El otro día, la fuga de información viene de... Sí, y la semana pasada hubo una sanción muy grande de Noruega, un país nórdico, en el que un trabajador se equivocó en un Excel y en vez de poner un 0 de más puso uno de menos. Pues en el Estado tuvieron que pagar como 780 millones. Se vio perjudicado todo el entramado del tema de petróleo. Fue una liada que el pobre trabajador estaría corriendo. Por eso fomentamos el tema formativo, porque al final el Departamento de Administración que recibe el mail típico, el timo del CEO, ¿no? Ataques de phishing, donde juegan un poco con la ingeniería de hacer una transferencia sin pensarlo, códigos. Todo esto ahora es muy importante concienciar a la plantilla de la importancia que tiene la gestión que hacen ellos de los datos. Entonces, por eso es muy importante tanto la parte jurídica para cumplir correctamente la normativa, la parte técnica para cubrir todo el tema de cómo haces las copias, cómo controlas toda esa información, y la parte formativa también es básica para concienciar básicamente. Y supongo que al hilo de lo que estáis diciendo, la figura del delegado de protección de datos puede llegar a jugar un papel muy importante, ¿verdad? ¿Podríais explicar un poco en qué consiste? Sí, esta figura al final no deja de ser, bueno, salió con el reglamento, ¿no? Bueno, otros Estados miembros ya tenían algo similar antes del reglamento. Están obligadas solo ciertas empresas, es importante decirlo esto porque a veces no. Gente dice, todo el mundo necesita un DPD. No, hay unos supuestos concretos con unos tratamientos específicos, donde hay tratamiento a gran escala, datos sensibles, etc. Y luego unos supuestos específicos que tipificó la LPDGDD. Es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. La abreviación, como colegios profesionales, a detectives, entidades de crédito. Bueno, estos supuestos están olvidados, pero también decimos, ¿no?, que cuando hay una multinacional con cierto volumen de tratamiento de datos, aunque no sean datos sensibles, pues la agencia valora de forma positiva disponer de esta figura internamente. Entonces esta figura hace como de enlace con la agencia también, pero es un poco quien coordina la aplicación de todas las medidas. Cuando empresas así grandes gestionan mucha información, pues aplica todo esto, si hay una brecha la gestiona, es un poco informa y asesora de todo lo que entraña al cumplimiento de la norma. Forma la plantilla en este sentido, y entonces aquí nosotros sí que ofrecemos la parte de nombra a alguien tuyo, pero claro, requiere de unos conocimientos. Se puede certificar, nosotros lo estamos, 3-4 personas del equipo estamos certificados como DPDs, no es obligatorio para ejercer, es importante decirlo también, pero sí que recomendamos externalizar esta figura en una empresa como la nuestra, donde al final nosotros gestionamos tu mail de DPD, atendemos posibles cancelaciones de derechos o que ejerce un usuario, lo gestionamos nosotros. Intentamos darte la tranquilidad de que desde este punto de vista tienes una figura que gestiona todo esto. Y lo más importante también, ayudamos a la implantación de la normativa desde el minuto cero, claro, que no te tengas que preocupar y puedas estar, pues lo que se llama tranquilo, en el aspecto de que estás cumpliendo perfectamente, sin ningún tipo de duda ni problema. Y además tienes el respaldo de delegados de protección de datos certificados, que aunque no es obligatorio, como dice Jaume, pero te da este plus, te da este más que otros no lo tienen. Claro. Ahora también un tema muy importante, es decir, ¿qué sanciones puede suponer el incumplimiento de la normativa de protección de datos? Porque un poco lo habéis avanzado, que pueden... Bueno, yo sigo en LinkedIn y me gusta mucho porque vais
bueno, me gusta, no me gusta, pero es un poco para ver qué poca broma, ¿no? En LinkedIn, bueno, sanciones que van saliendo incluso diariamente, ¿no? Sí, no, o sea, antes habéis citado unas, pero quiero decir, a veces no son tan importantes, pero están allí, ¿no? Para una pyme pueden ser muy relevantes a nivel de importe económico, ¿sí? Nosotros llevamos requerimientos de lo que decíamos, no cumplir con la baja de una newsletter, introducir a alguien en un grupo de mensajes de WhatsApp cuando no tienes el consentimiento, toda esta parte de avisos legales. De videovigilancia, por ejemplo, en la calle, y no tenés en cuenta que no puedes grabar la calle, o a veces que graban en el office de una empresa. Comunidades de propietarios, mucho follón, ¿no? Cámaras instaladas también sin... Sí, la utilización de datos sin autorización, sin el consentimiento. Por ejemplo, nosotros hemos llevado requerimientos, sobre todo del uso de WhatsApp, porque ahora ¿quién no utiliza WhatsApp? Claro. Que te coloquen en un grupo. Bueno, hoy comentabas una, ¿no? De Sí, un abogado que... Una abogada que ha colgado, le envió a su cliente por WhatsApp una sentencia, pues 4.000 euros. ¿Por qué? Pues porque estás vulnerando, un abogado trata datos sensibles, aunque a veces no los trate directamente, pero puedes llegarlos a tratar. Claro. Entonces ya se cataloga como que son datos sensibles. No puedes enviar una sentencia con nombres y apellidos de los que han intervenido, etcétera, etcétera. No, ya es la vulneración de la confidencialidad, incluso propia, entre abogado y cliente. Claro. Luego otros casos que hemos llevado, la introducción en un centro psicológico para felicitar las fiestas de Navidad, toda la base de datos de los pacientes del centro. Hombre, no puedes hacer eso, estás también vulnerando la confidencialidad. Y también por poco no le sancionan, menos mal, que ese caso lo salvamos, pero sí que hemos visto sanciones pues, de 10.000 euros por haber hecho esto. No tener correctamente las políticas de cookies, hemos visto baremos de entre 10 y 30.000 euros, por ejemplo. La más sonada de todas, que es una barbaridad, pero han sido 1.200 millones de euros, Madre mía. pero a Meta. A ellos tampoco no les ha hecho mucho daño, Ya. pero son 1.200 millones de euros por no cumplir con medidas de seguridad que garanticen, primero, la transferencia internacional de datos que se ha hecho entre datos de europeos a Estados Unidos y segundo, por no cumplir con medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de estos datos. Entidades bancarias ha habido también, ¿no? Sanciones millonarias. La Endesa también ha cedido mucho, también una buena sanción. Compañías telefónicas, ¿no? Las top están ahí. Sí. Y de hecho hubo, yo creo que en 2023 fueron 23 millones de euros en sanciones, o sea, poca broma. Sí. Que no es un tema no ha sido tan elevada la sanción en 2023, pero sí que han habido muchísimas sanciones, sobre todo en temas de videovigilancia, en telecomunicaciones. Que cada vez más yo creo que la gente es más, ¿no? Está más consciente de, ostras, ¿qué están haciendo, no? Me están llamando con esto y estos datos de dónde lo has sacado, un poco la conciencia de tus datos personales, ¿no? ¿Qué estás dando y para qué los utilizas? Exacto. Entonces, todo esto también va muy relacionado con la normativa de telecomunicaciones que cambió el año pasado, que prohibía que se realizaran las llamadas de propaganda, de comerciales, a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche. Claro, todo esto... Pero eso no lo cumple nadie. No. Es que regular en nuevas tecnologías es ponerle puertas al campo, porque regulas ahora una cosa y a los 2 días... corrígeme si me equivoco, pero ya está obsoleto. La informática avanza, pero a pasos agigantados. Ahora lo veremos con todo el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Madre mía. Con el tema del blockchain en su día también, cuando empezó, es todo un mundo. Todo esto. Yo un poco recopilando en lo que hacéis, es decir, vosotros actuáis en prevención. Exacto. Y después lleváis, supongo, clientes que han visto vulnerados su derecho a la maternidad o un tema, y clientes que quizás que quieren buscar no os tenían a vosotros para prevenir y quieren que de alguna manera les ayudéis porque están envueltos en una situación complicada, ¿no? Nosotros nos enfocamos más en la situación de prevención, es como si fuera un seguro. Claro. Te ayudamos a tener implementadas las políticas de forma tal que si te viene un problema puedas tener un plan de contingencia o te puedan ayudarte a salir de ese problema. Claro. Esto un poco el lema, ¿no? De céntrate en tu negocio y deja esto en nuestras manos. Nos caracteriza esta parte de acompañar al cliente, visitar lo que hace y saber y empaparnos de su negocio el día a día, cómo gestionan los datos. No la típica, ¿no?, empresa que te dice te doy los documentos una vez al año, no sé ni quiénes son, completa tú mismo estos formularios y ya cumples. Ojo, no, nos metemos ahí
vemos cómo funciona y aplicamos protocolos acompañándole, no dándole más trabajo al empresario. Exacto. Esa es nuestra filosofía, sí. Al fin y al cabo. Por eso también es lo que nos unió a los dos. La forma de trabajar, ¿no? Sí. Hay unos que peleamos. Bueno, eso está bien, porque si no, ¿no? Sí. Es una manera también de ir avanzando, ¿no? Sí. Yo os quería preguntar, bueno, es un tema que yo desconozco, pero os quería preguntar sobre esta polémica sobre los controles biométricos. Sí, esto viene a raíz de una guía de la Agencia de Protección de Datos. Como hemos dicho antes, la agencia es muy prolífica a la hora de generar documentación para ayudar a las empresas. Sí. En este aspecto, el año pasado hizo la guía de los controles biométricos, Sí. en los que, bueno, según normativa, los datos biométricos son datos sensibles también. Entonces, en principio, la normativa no deja la utilización de datos biométricos o de datos sensibles si no se tiene pues, el consentimiento previo en determinadas circunstancias. ¿Qué pasa? Que cuando tú coges un dato biométrico y lo utilizas para, por ejemplo, en la mayoría de los casos en las empresas, para el registro horario, la ley del registro horario, para registrar la jornada, no te dice cómo tienes que hacerlo. Claro. Entonces, siempre tenemos que, según los principios, tenemos que tratar la información, la menos información, para no entrometernos en la intimidad, en la información privada de las personas. Cuando tú coges una huella dactilar, puedes llegar a recopilar muchísima información. Tanta que para un registro de la jornada de trabajo no es necesaria. Por lo tanto, según esta guía, dicen, no es necesario que cojas la huella si tienes otros dispositivos menos intrusivos para poder utilizarla, para poder cumplir con la normativa. Claro. Por otro lado, también dicen, bueno, pues le pedimos el consentimiento al trabajador y ya está. Pues tampoco, porque como son datos sensibles, la propia normativa dice que no puede supeditar al consentimiento de quien tiene una situación de desigualdad respecto de a quien solicita la información. ¿Qué pasa? El trabajador siempre tendrá una situación de desigualdad bajo su propio jefe, claro. Entonces no puedes obligarle a que te dé su consentimiento para tratar su huella digital sin Claro. Entonces, si tienes un sistema menos intrusivo y no puedes ampararte en el propio consentimiento, pues oye, lo mejor será que utilices otro mecanismo para cumplir con esta normativa. Porque Claro. la normativa tampoco te obliga a tener que... Ha generado muchísima polémica, porque mucha gente ya tenía sistemas instalados y los fabricantes de los propios sistemas. Y que muchos, claro, el departamento informático de estas empresas dicen, hombre, Claro. no me digas eso. Lo puedo utilizar. Y ha habido una primera sanción a un gimnasio de 27.000 euros Claro. por utilizar un sistema de este Sí, tipo. O sea que no Es sé. que yo siempre digo, no sé si es una visión un poco simplista, pero que las tecnologías avanzan, pero claro, como que se convierten en intrusos dentro de muchas cosas de la intimidad, pero otros campos también, pues claro, el tema de la protección de datos de alguna manera también corta un poco las posibilidades de estas nuevas tecnologías en algunos casos. Yo pienso en las administraciones públicas, ¿no? Que en realidad tienen todos los datos de todos, pero tú vas allí a la ventanilla y no tienen nada. Has de traer los papeles y lo que podría ser algo, un cruce de datos, técnicamente no pueden aceptar, o sea, no pueden reconocer que los tienen. Bueno, ya para un capítulo aparte, Sí, entidades públicas. ahí se voy a bajar un poco, pero Sí. según la normativa de las administraciones públicas, cuando se tiene que repartir documentación y ya la tiene otra administración pública, pueden cotejarlo perfectamente. Ya. Lo que pasa es que muchas empresas y entidades se amparan en la protección de datos Sí. para no darte según qué información, que a veces es correcto, pero muchas veces dices no. A veces nos lo intentan dar, pero dices, a ver, no. Me la puedes dar perfectamente y entonces puedes decir, mira, por esto. Claro. Entonces, pues dicen, hombre, nada, pero en principio muchas empresas se escudan en la protección de datos porque no les interesa dar según qué información y otras, teniendo la obligación de hacerlo, no lo hacen. Sí, yo también diría, o sea, un poco lo que quería decir es que la misma administración, yo me he encontrado con casos, te hacen traer 50.000 papeles de una información que ya la tienen y sabes que la tienen, pero si dicen que la tienen, teóricamente aquello iría contra la protección de datos un poco. Depende del cruce que hagan, qué bases de datos tienen. Pero O sea, sí que los tienen todos. Entre administraciones públicas, dependiendo de qué administración sea y para qué sea la información, la tienen que tener y Sí. la pueden cotejar. Piensa que sigue habiendo administraciones públicas que mencionen en sus cláusulas la ley del 99.
que Sí, está de moda, o sea, para que veas y ya, veces. un poco. Y después también hay un tema del cual, como es muy tecnológico, yo tampoco no domino mucho, que es sobre el tema de pagar ciertas páginas web para evitar los cookies. ¿Qué pensáis de esto? Bueno, esto nos ha creado, bueno, estamos. Tenemos polémica dentro, Sí. porque según la propia agencia, en la última guía que ha hecho sobre este tema, dice que es legal, que Ya. puedes, si no puedes abrir la página o te impide acceder a los servicios de la página por el tema de rechazar determinadas cookies, puedes llegar a pedir hasta un canon para hacerlo. ¿Qué pasa? Y ahora esto es mi opinión personal, pero yo pienso, si tú has de poder tener la potestad de dar tu consentimiento o no para que traten tu información, Sí. por ejemplo, puede ser la información que se genera a través de las cookies, pues de mi IP, de dónde estoy ubicada, que sería mi geolocalización, qué es lo que estoy mirando en una página, ¿no? Cuánto rato me estoy, esto lo sabréis mejor para vosotros. Toda esta información yo tengo que tener el poder de decir, pues la quiero dar o no la quiero dar. Y si no la quiero dar, no tengo que estar supeditada al pago de un canon, porque Claro. eso ya me está causando un perjuicio. Claro. ¿Qué pasa? Que según la agencia esto, dependiendo del servicio, es legal. Entonces, pues bueno, a falta ver qué dice el Comité Europeo, a ver cómo... Se tienen que pronunciar, ¿no? En este sentido. De hecho, algunos medios han aprovechado para colar esto con la suscripción al medio, para leer noticias. O sea, que hay una mezcla de... Porque dicen que el tema publicitario, ellos viven del tema publicitario, entonces no se genera el mismo rendimiento, no es económico, tienen pérdidas económicas, claro. Entonces aquí todo un... Y ojo, que a lo mejor pagas para rechazarlas, pero ¿quién te da garantías, no? De que no están rastreando. Exacto, claro. Sí, porque Bueno. tú pagas, pero no sabes si te siguen... Yo creo que quedan capítulos de este tema, Sí. porque aún no se ha definido quiénes tenían que hacerlo. Bueno, de hecho, la plataforma online la estamos este año reprogramando entera, porque al final tecnología se va quedando obsoleta, funciona bien, pero la estamos rediseñando y aquí, bueno, será el apoyo en los 3 canales que decíamos, online y presencial a medida. De alguna forma, en la plataforma estamos pues, mejorando opciones para generar toda la documentación adaptada a toda esta nueva legislación, ¿no? Que sea más intuitiva, donde el cliente tenga acceso ahí a poder generar incidencias, etc. Eso estamos mejorando a la hora. Potenciando canal de denuncias, tema formativo, seguimos con la academia. Y te diría que marcas, pues también, marcas al final es un tema que a veces, ¿no? Cuando constituyes la sociedad es lo último, ¿no? Y registras el dominio, pero no registras la marca. Claro. Y esto te puede dar un gran problema pasados los años, ¿no? Y bueno, pues hacemos una evaluación previa de valorar la posibilidad del registro, si tu nombre pues, está libre, es viable a nivel según tu actividad, y hacemos entonces el registro con el nombre, tu logo, que esto también es una parte importante de nuestra negocio. Lo que comenta Jaume de la importancia de registrar la marca es que a lo mejor no te das cuenta cuando estás empezando de, bueno, ya lo haré, porque no le das el valor que tiene, pero una marca en sí es tu servicio, es tu producto. Cuando al cabo de los años, después de estar utilizando tu nombre, si no lo tienes registrado, puede venir cualquiera, registrar tu nombre e impedir que puedas utilizar tu nombre de trabajo. Claro. Es lo que te distingue dentro del mercado. Si no lo registras o no tienes cuidado, este activo que es intangible, porque no lo podemos valorar, pero Claro. es un intangible, pero es un activo de los más importantes, que es el que te genera luego dentro del mercado la visibilidad que puedes tener. Si no lo registras, si no lo cuidas, lo puedes perder. Entonces, aunque no es obligatorio registrarlo, nosotros siempre recomendamos regístralo junto con el dominio, tu nombre en el registro mercantil, etcétera, etcétera, pero regístralo para que pueda ser tuyo desde el inicio. Bueno, en el momento en que ya estás ideando el branding de la empresa, logotipo y tal, ten en cuenta ya registrarla. Claro. Yo también os quería hacer una última pregunta final. ¿Cuál diríamos que es vuestro cliente final? Porque yo sé que vosotros, con los despachos profesionales, despachos de abogados, son vuestros aliados naturales, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, ellos tienen clientes, empresas que también están, bueno, que tienen temas de protección de datos, igual que todos, pero quiero decir que los despachos pueden llegar a ser, es decir, un aliado ideal para vosotros. Lo son. De hecho, tenemos un montón de asesorías, gestoría, despacho de abogados, que con ellos al final nosotros cliente final tenemos muy transversal de todos los sectores, pero los despachos sí que les aportamos este punto de si ya tenían departamento o persona que llevaba esto, lo pueden potenciar.
si no, lo integran como un nuevo servicio de valor añadido y donde pueden optar. Tenemos un programa de partners específico a través de la plataforma online con interesantes márgenes donde pueden dar de alta ellos mismos sus clientes, pero si no, la fórmula típica, nos convertimos un poco en su departamento interno de este ámbito y aquí colaboramos con un montón de despachos. Ahora actualmente tenemos unos 500 toda España y seguimos creciendo. Es una muy buena fórmula y al final, bueno, a veces hay despachos más pequeños que dicen, ostras, que me piden por este tema, pero yo no quiero mojarme, no soy experto, nos lo derivan y lo gestionamos. Es que, ¿sabes qué pasa? Es una normativa muy especializada. Claro. Entonces, claro, los despachos normalmente se centran en civil, fiscal, mercantil, lo típico, lo de siempre. Lo que pasa es que ya han venido las nuevas tecnologías, ya se han quedado, Claro. y si no estabas al día y ya en su momento no te has empezado a formar o especializar en esto, ahora pillar el ritmo es mucho, porque hay mucha normativa y cada vez va a ir a más. Bueno, ya está yendo a más, o sea, claro, te sabes una normativa y pasado mañana te salen que si guías, que si informes, que si requerimientos, te salen infinidad de cosas. Entonces, como está nuevo, tienes que estar siempre al día. Y claro, es muy difícil hacerlo con todo lo que ya haces de fiscal, mercantil, penal, lo que fuera, formarte en esto también es complicado. De ahí también pues otro punto nuestro de decir, bueno, pues nosotros podemos hacerte de departamento de nuevas tecnologías, aunque externo, pero estamos ayudándote en esto. pues muy bien, oye, muchas gracias, ha sido muy Gracias a ti. interesante y he aprendido mucho también, ¿no? O sea que bueno, agradezco mucho y estoy segura que a la gente les va a interesar muchísimo lo que habéis dicho. Muchas gracias. Muchas gracias.